Madurez en Cristo 11. Estamos hablando del nivel 2 de madurez en Cristo en la vida del discípulo que va creciendo, va desarrollándose, va experimentando, va detectando, va analizando, va viviendo los elementos del fruto del Espíritu. Y ahora vamos a hablar de la benignidad. La benignidad, la palabra chres totes en griego, que quiere decir benevolencia en la acción, dulzura de disposición, gentileza en el trato con otros, afabilidad. Estamos hablando del discípulo en este nivel de madurez en Cristo. La palabra describe la habilidad de actuar para el bienestar de quienes abusan de su paciencia. Simplemente hay una afabilidad, una actitud tranquila, ¿no? El Espíritu Santo borra la agresividad de carácter de quien está bajo su control. En este caso, el fruto del Espíritu. Las personas con sentimientos nobles hacia los demás, ya que desea lo mejor para sus vidas. En la benignidad, en la amabilidad. A mí me llama la atención que veamos esto, porque lo vamos a afirmar más adelante, que la benignidad tiene que ver con situaciones, con motivaciones, con sentimientos. Tiene compasión desde lo más profundo de su corazón, ya que mira a los demás con ojos de empatía. Les considera personas benignas, aun cuando no se haga nada para tender la mano. Hay ese sentimiento, hay esa experiencia en la persona, en el discípulo benigno, que tiene esa característica, ese fruto, del elemento del fruto del Espíritu, de la benignidad. Cuando es el fruto del Espíritu, se genera una actitud benigna que a la persona le puede parecer natural. Pero la realidad es que, como dice Colosenses 3 del 12 al 13, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Así que de la manera que Cristo nos perdonó, os también hacedlo vosotros. Está hablando Pablo aquí de esa benignidad que debe cubrir o llenar el corazón de la persona como un fruto del Espíritu Santo. Cuando la benignidad se pone en acción, entonces se desarrolla lo que se conoce como bondad. Otro elemento del fruto del Espíritu. La benignidad tiene los sentimientos nobles y la bondad expresa esos sentimientos nobles con acciones bondadosas, de servicio, de ayuda, de tender la mano, porque también es parte del fruto del Espíritu. Ya que la bondad tiene que ver con las acciones de los buenos sentimientos, como decíamos hace un momento, ¿no? De los buenos deseos, de la compasión que hay en el corazón. Entonces, como dice Efesios 5 del 8 al 10, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, está diciendo aquí la palabra de Dios la forma de cómo se responde en esa benignidad mediante la acción de bondad.
En la tercera de Juan 1:5 se traduce: amado, fielmente te conduces. La traducción literal es: tú haces una cosa fiel, todo aquello que tú obras, todo lo que tú haces. Hacer una obra fiel es hacer lo que es digno de un hombre fiel. Westcott sugiere: tú haces seguro todo aquello que tú obras. Tú obras fielmente todo cuanto haces. En el fruto del Espíritu viene la fidelidad o la fe, como dice fe, pero es más práctico la fidelidad. Es más efectivo, es más reconocido, es más aceptado, es más, más correcto decir fiel o fidelidad. Entonces la palabra fidelidad procede del concepto fe. Es más activo y refleja la actitud fiel en la relación con Dios. La fe no es pasiva, es activa. Es la demostración tangible de lo que se cree y que va de acuerdo a lo que el Señor nos indica. Esa fe, o sea, es fe, pero dentro de un acto de fidelidad, de servicio. La fidelidad será la distinción en aquel que estemos en aquel día en que estemos en la presencia de Dios. El Señor dijo: muy bien, eres un criado bueno y fiel, y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Mateo 25:21. Entonces, los mansos, después de la fidelidad vienen los mansos, describe el carácter suave, apacible, dócil, dulce, benévolo, considerado y modesto. En hebreo, pobre y manso provienen de la misma raíz. El término manso en la Biblia significa humildad, ausencia de pretensión y disposición a sufrir ofensas sin reaccionar, sin responder. En el griego antiguo, el término traducido manso, praus, describía a animales domesticados, sometidos a su amo para que fueran obedientes. Va relacionado. La diferencia que aquí se da como fruto y no como una presión u obligación, pero tiene la misma característica, la obediencia, ser mansos, obediente, ¿verdad? El discípulo manso es el que aprende de y se somete a y obedece a su rey. Aprende de, se somete a y obedece a su rey. Ustedes pónganle de a quién aprende, de a quién se somete y en este caso obedece a su rey, que en este caso es Jesucristo. Jesús es el ejemplo máximo de la mansedumbre, pues se sometió y obedeció radicalmente al Padre y a su voluntad, según Isaías 11:29 y 26:39. La Biblia llama a Moisés como el hombre más manso de todos los que había en su tiempo, según Números 12:3. Antes de su conversión, Pablo fue muy autosuficiente y arrogante, pero después se sometió a Cristo y le obedeció hasta la muerte. La mansedumbre depende del nuevo nacimiento, es don de Dios y fruto del Espíritu, según Gálatas 5:23. La paradoja se ve en el contraste entre quienes son los dichosos según el mundo, rígidos, astutos, ricos, poderosos, y quienes son los dichosos según Dios. En esa libertad, en esa voluntad, en esa disposición, fluye la gracia divina y se experimenta el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Que Dios me los bendiga.